este es, me parece, el tema que se empieza a discutir en el Ecuador y por eso nos parece interesante poder consultar a Pamela Aguirre Castro, que es abogada constitucionalista. Pamela, ¿cómo le va? La saluda Darío Misraji. Darío, ¿cómo está? Mucho gusto. Pamela, la pregunta está planteada. ¿Es legal, es constitucional o no lo es este decreto? A ver, es importante señalar y contextualizar para los que no son ecuatorianos, y es que la Constitución ecuatoriana ha previsto esta famosa figura de la disolución de la Asamblea y llamada popularmente como muerte cruzada. Puede hacerlo el presidente a su juicio, es tal y como se encuentra redactado el texto del artículo 148, ya sea por grave crisis, conmoción interna, obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo o por el caso de que la Asamblea se arrogue, tome funciones que no las tiene. Solo en el último caso, la Constitución prevé un control previo de constitucionalidad, es decir, la Corte verifica y analiza que existen los hechos sobre los cuales el presidente justifica esa arrogación de funciones y entonces da paso o no. En los otros dos casos no existe este control previo. Entonces, a día de hoy, nosotros ya tenemos un decreto firmado por el presidente. Este decreto surte efectos ipso iure inmediatamente y de hecho eso ha pasado en la mañana de este día cuando vimos cercada la asamblea y que ningún funcionario pudo ingresar a las instalaciones. Y a lo que se debate a día de hoy es si efectivamente cabría o no un control posterior de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional. Ahora, hay algo que también debe ser tomado en cuenta, y es que, tal y como lo establece el artículo 148, en 7 días se convocan elecciones. ¿Y qué quiere decir esto? En términos jurídicos significa que cuando se han convocado a elecciones, la máxima autoridad en el país es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es decir, esta autoridad electoral. ¿Por qué hago este recuento? Porque eventualmente, si se intentase una acción ante la Corte Constitucional frente al decreto de muerte cruzada, y si ya se convocó a elecciones, la Corte Constitucional no podría interferir. Si eventualmente todavía no se convocan elecciones y se presenta una acción constitucional, habrá que ver entonces qué es lo que decide la Corte Constitucional. Es decir, si la Corte Constitucional decidiera intervenir, por ejemplo, para decir no, no es constitucional, no está argumentado debidamente este decreto por el cual se disuelve la Asamblea Nacional, eso debería ser antes de que justamente se dé este plazo de 7 días por el cual se va a convocar a elecciones. O sea, una vez que se da la convocatoria, no podría intervenir la Corte Constitucional. A ver, la Corte no podría intervenir ya en la convocatoria de las elecciones. Podría tal vez, y de hecho ya tiene precedentes en este sentido, pronunciarse señalando que el texto, que el decreto viola la motivación requerida en este criterio de una suficiencia, la coherencia de los hechos que se argumentan, pero que dadas ya las circunstancias consolidadas no se podrían retrotraer los efectos. Este es un punto importante a entender. La Corte mantiene su competencia, pero los efectos de esa decisión, si ya se convocaron elecciones, no pueden ser suspendidos por la Corte Constitucional, habida cuenta de que existe norma expresa que prohíbe la interferencia en un proceso eleccionario. Ahora, Pamela, usted es constitucionalista. Usted analiza el decreto y ¿qué considera a su juicio? ¿Que se ajusta o no a lo que establece la Constitución? Tal y como lo establece la Constitución y hice referencia, es a juicio del presidente. Pero ojo con esto, y también es importante señalar, creo que todavía en el Ecuador estamos en un Estado de Derecho, y vivir en un Estado de Derecho significa que todas las autoridades están obligadas a motivar, a justificar sus decisiones. El decreto, en su gran mayoría, está justificado en el sentido de han obstruido, de lo que he podido revisar en este breve tiempo, ha obstruido el Plan Nacional de Desarrollo del presidente, su plan de trabajo, porque no se han aprobado los proyectos de inversión económica, no se han aprobado los proyectos de reforma a la Ley de Educación Superior y otros tantos proyectos. Lo que parece ser es que existe sí una incoherencia entre lo que se está justificando, los hechos que se han dado en la realidad, y por otro lado la causal, porque la causal que invoca el presidente en la parte resolutiva
es esta causal de grave crisis y conmoción interna. Claro, ahí Ojo, no habla del plan de desarrollo en esa parte. efectivamente, entonces, además hay que entender que esta es una causal compleja. ¿Y por qué es una causal compleja? Porque usted no solo requiere la grave crisis, sino además este problema, esta conmoción interna, grave crisis política y conmoción interna. Entonces, habría que verificar si efectivamente el presidente está argumentando suficientemente estos dos hechos para que pues esta decisión se encuentre enmarcada dentro del ejercicio de las competencias constitucionales. Recién mostrábamos el artículo 148 de la Constitución, estuvimos viéndolo ayer. Mostrémoslo de vuelta porque me parece interesante analizar y preguntarle a Pamela. Es lo que nos decía, ¿no, Pamela? La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, me parece que esta es una palabra importante, a su juicio, y da las causales, entre ellas las últimas dos que son las que nos menciona Pamela, ¿no? La reiterada e injustificada obstrucción del plan, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o la grave crisis política y conmoción interna, que es lo que termina diciendo en el primer artículo justamente del decreto de Lasso. Ahora, es una constitución particular. No sé cuántos países tienen en su constitución una cláusula que le permite al presidente, a su juicio, disolver la Asamblea amparándose en cosas tan vagas como una crisis política y conmoción interna, que no es tan fácil de definir qué es. Efectivamente, esta figura se ha utilizado desde la vigencia de esta Constitución 2008 a la fecha, un poco como una amenaza del presidente siempre a la legislatura para un poco obtener gobernabilidad. De hecho, también es importante hacer referencia que esta Constitución, a propósito del argentino Carlos Santiago Nino, puede ser considerada como una Constitución hiperpresidencialista, Claro. es decir, una en la que se le otorgan más poderes al Ejecutivo en detrimento de otras funciones del Estado. Mucho se ha debatido acerca de si efectivamente el presidente podía o no podía activar esta competencia, habida cuenta de que teníamos iniciado un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea denominado juicio político al presidente, que estuvo en curso. Pues bien, nosotros, y aquí citaré a García Márquez, como latinoamericanos copiamos muy mal lo que está bien y muy bien lo que está mal. Nosotros copiamos esta figura del derecho parlamentario, del derecho europeo, básicamente España, y en España, una vez que se inicia un juicio político, un proceso de fiscalización por parte de la Asamblea, está impedido el presidente de ejercer esta competencia. En nuestra Constitución no existe una norma así. En la legislación, a los legisladores también se les olvidó incorporar una prohibición para que el presidente pudiese activar esta competencia, así que pues básicamente estamos frente a el ejercicio de estas competencias hiperpresidencialistas que tenemos en esta Constitución de 2008. Claro, porque fíjense, no digo para la paradoja, para que lo vean nuestros televidentes, cómo Lasso termina apelando a una herramienta que Rafael Correa pensó para sí mismo, digámoslo. Digo, es una Constitución que firma Rafael Correa en el momento de mayor poder de su gobierno, donde él estaba pensando, bueno, si yo llego a tener algún problema con el Parlamento en el futuro, me dejo esta cláusula que me permite eventualmente disolverlo. Efectivamente. Y al ser una constitución que está establecida en estos términos tan amplios para el ejercicio de la competencia, pues efectivamente sí se ha utilizado de esta forma maniquea. No se preveía, o al menos después de la intervención del presidente, y parecía ser que las cosas avanzaban de una manera positiva para él, que él haya activado esta competencia, pero es política y en política todo es posible. Pamela, bueno, interesantísimo. Gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando, a estar atentos entonces a si en los próximos días se expide o no la Corte Constitucional. Muchas gracias, Darío, y un gusto.